Buen día, vamos a dar inicio a nuestra clase. Habíamos ya mostrado la anterior clase las tablas de los monosacáridos, sean estas aldosas o cetosas, y habíamos visto cómo pueden interconvertirse desde su forma lineal hasta su forma cíclica a través de una reacción del hemiacetal, es decir, el ataque de un alcohol a un aldehído o una cetona para formar el enlace hemiacetal. Habíamos dicho que para este efecto era importante en la molécula del hemiacetal o aldosa o cetosa cíclica reconocer cuál es el enlace hemiacetal, reconocer el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etcétera. Y principalmente vamos a trabajar ahora en la proyección de Howard, desde la cual ustedes fácilmente pueden pasar a una proyección tridimensional. ¿Para qué hacemos nosotros esto? Porque ustedes, para estudiar disacáridos y polisacáridos, necesitan trabajar con los monosacáridos en su forma cíclica. Entonces necesitan ciclar, hacer la reacción del hemiacetal, reconocer el enlace hemiacetal, reconocer la numeración de los carbonos, y recién con esa información van a poder comprender, dibujar, reconocer, etcétera, disacáridos y luego también polisacáridos. La ciclación, la reacción del hemiacetal, la pueden hacer de una forma más sencilla, primero volcando una molécula de un monosacárido, por ejemplo la D-glucosa, que debe por supuesto estar con todas las posiciones de los OHs adecuada. Ya conocen que si cambian uno de estos OHs de un lado a otro, deja de ser glucosa, ¿sí? Y que solamente la imagen especular de esta sería la L-glucosa, pero como nunca trabajamos con enantiómeros en bioquímica, basta que cambien la posición de uno de estos OHs y ya la molécula deja de ser glucosa. Respetando esa posición, deben volcar la molécula a posición horizontal, es decir, traer el carbono 1 acá, el carbono 2 acá. Cuando viene el carbono 2 acá, por supuesto el OH viene hasta abajo, el H hasta arriba. Eso lo pueden hacer escribiendo o volcando. De inicio pueden volcar su tablita porque van a tener una tabla para el examen de monosacáridos, de aldosas o cetosas. Entonces vuelcan la tablita y van a tener la molécula en posición horizontal, respetando cada una de las posiciones de los OH. Luego deben recordar que hay que acercar el OH del carbono 5 al carbonilo para el ataque del hemiacetal. Entonces este carbono lo suben, ahí tienen. Estos 2 y 3 los mantienen con la posición de los OHs. El 4 lo suben y el 5 al subirlo lo giran. Hay que girar el carbono 5 de manera que el OH se ponga cerca al carbonilo. En este giro, cuando pones el OH cerca al carbonilo, automáticamente el CH2OH va para arriba y el H va para abajo. Porque no se olviden que es este carbono y que es el mismo para toda la familia de aldosas y cetosas. Entonces, cada vez que giren el carbono 5, si van a hacer un enlace con el OH del carbono 5, siempre va a quedar el OH cerca al carbonilo, el CH2OH arriba y el hidrógeno abajo en el carbono 5. En el resto de los carbonos 2, 3 y 4 deben mantenerse la posición de los OH. En 2, el OH abajo para que sea glucosa. En 3, el OH arriba. En 4, el OH abajo. Y si mantienen esta posición abajo, arriba, abajo y el CH2OH arriba, va a ser todavía la molécula de glucosa. Si alguien en este proceso se equivoca y me cambia este OH arriba o este OH aquí arriba, listo, deja de ser la molécula una glucosa. Bien,
Una vez que tenemos el OH cerca, sabemos que el ataque puede ser por arriba o por abajo y dependiendo de eso voy a tener un alfa o un beta. ¿Qué es alfa o beta? El carbonilo deja de ser carbonilo y se convierte en el carbono 1 con el enlace hemiacetal. El OH ha enlazado al carbono. El doble enlace se va a transformar en OH. Si el ataque es por arriba, el doble enlace como OH baja hacia abajo. Y si el ataque es por abajo, el OH que venía del carbono doble enlace oxígeno va a ir hacia arriba en posición beta. Entonces, dependiendo dónde sea el ataque, ya tendrían ustedes los diferentes anómeros, en este caso de la glucosa. ¿Sí? Habíamos dicho, cuando el ataque es por arriba, este doble enlace se va hacia abajo, formando la alfa de glucopiranosa. Y cuando el ataque es por arriba, el doble enlace oxígeno se va hacia abajo como OH. Y cuando el ataque es por abajo, el doble enlace oxígeno se va hacia arriba como OH, formando la beta de glucopiranosa. En todos los casos, el carbono 1 me define si es alfa o es beta, de acuerdo a la posición del OH. ¿Sí? Y se debe mantener la posición de los OHs siempre. Y no olviden que en el carbono 5, como esta es parte de la familia de aldosas, siempre el CH2OH arriba y el H abajo. Si ustedes mantienen la posición de estos carbonos quirales, todos estos son quirales, entonces no van a tener problema y van a escribir su glucopiranosa. Ya hemos visto por qué la piranosa, el anillo de 6 con un oxígeno, etc. Y ahora estamos recordando por qué este es alfa y debemos también reconocer el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Enseguida van a ver cuál es la importancia de reconocer cuándo es alfa, cuándo es beta, cuál es el carbono 1, cuál es el 6, cuál es el 4, porque eso van a necesitar, ¿sí? Para entender no solo orgánica 2, sino bioquímica. Preguntas hasta acá. Bien, estamos haciendo solo un repaso de lo que ya habíamos explicado en algún momento. Entonces decíamos que dependiendo si el ataque es por arriba, este doble enlace se va hacia abajo y tengo una alfa, en este caso de glucopiranosa. ¿Por qué de glucopiranosa? Porque estoy respetando la posición de los OHs en el carbono 2, 3, 4 y 5, que todos estos son quirales. La proyección en la que trabajamos se llama Howard. Si el ataque es por abajo, el doble enlace se va a ir hacia arriba como OH y entonces va a ser beta de glucopiranosa. Saben que este es un equilibrio. Yo puedo ir de alfa de glucopiranosa a cadena lineal. Acá todavía no se ha producido el ataque. Y de cadena lineal ir a beta de glucopiranosa. Ya hemos explicado que por efecto estérico una de ellas estaba en mayor proporción, eso lo van a estudiar con más calma en bioquímica, pero lo que deben recordar es que hay un equilibrio alfa lineal, beta lineal, alfa lineal. Ahí tienen el alfa y beta dependiendo dónde va la posición de OH en carbono 1. El carbono 1 o anomérico me define si la molécula es alfa o si la molécula es beta. Todo eso deben dominar para luego entrar a disacáridos. Así que si tienen dudas, vayan repasando esta clase, el video o algún otro material que quieran de internet, pero deben repasar y dominar los monosacáridos con su nomenclatura en forma cíclica. La glucosa la vamos a poner en forma horizontal, acomodamos el OH cerca al carbonilo y ciclamos. Todo este proceso pueden hacerlo con su tablita, vuelcan la tablita, lo ponen en forma horizontal la glucosa, suben el carbono 1, el carbono 4, acercan el 5, giran el carbono 5 para que el CH2OH vaya arriba y hacen
enlace hemiacetal. El carbono 1 define si es alfa o es beta. Entonces, reconocer siempre los carbonos, acercar el alcohol para hacer el hemiacetal, reconocer el enlace hemiacetal y el carbono 1 y por lo tanto la numeración del resto de los carbonos es fundamental. Eso deben dominarlo, porque en caso contrario van a tener muchas dificultades para disacáridos y polisacáridos. No solo la glucosa, la galactosa, etcétera, la fructosa van a estar en forma cíclica. Una de las moléculas más famosas es la ribosa, que se encuentra no solo en el ADN, ARN, sino en un montón de moléculas que hacen a la bioquímica. Entonces, si tengo la D-ribosa en su forma lineal, de igual forma el OH del carbono 4, que es el de la familia D, el carbono 4, el OH va a ser un enlace hemiacetal con el carbono 1 de la D-ribosa. ¿Sí? Entonces el carbono 2, si lo vuelco, el carbono 2 va hacia abajo, el carbono 3 va hacia abajo. En el carbono 4 que estaría produciendo el ataque, este es el carbono que me dice si es D o L. Entonces en este carbono estaría haciendo el ataque al carbono 1. Y se acuerdan que al girar este carbono, como es de la familia D, siempre queda el CH2OH arriba y el H abajo. El oxígeno, el enlace hemiacetal, y deben reconocer el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso es una aldopentosa. Entonces la ribosa puede existir por el ataque del OH del carbono 4 al carbono 1 como beta de ribofuranosa. Como sé que es beta, reconozco el enlace hemiacetal, reconozco el carbono 1 y me fijo en el carbono 1 la posición del OH. Si el OH va para arriba en carbono 1, es beta. D, porque está viniendo, estoy respetando el carbono 2 y 3 con los OHs abajo. Y el carbono 4, ya conocen, en la familia D, cuando se vuelca el carbono para que el OH se acerque al carbonilo, siempre queda el CH2OH arriba y el H abajo. Entonces estoy respetando la posición de los carbonos quirales. Y furano porque es un anillo de 5. Entonces eso es importante. Pueden ir ejercitando para que ustedes puedan trabajar ya con los ciclos y entender los disacáridos y polisacáridos. La ribofuranosa, en este caso la alfa de ribofuranosa o la beta de ribofuranosa, ahora ya fácilmente deben identificar enlace hemiacetal, carbono 1, OH abajo, al. Si tiene OH abajo y CH2OH arriba, estos tres, entonces yo sé que es la D, ¿verdad? Y ribo por el anillo de 5, furano y la terminación osa por el azúcar. En este caso tendrían la beta de ribofuranosa, cuya única diferencia es la posición del OH en el carbono 1. Y se respetan el resto de los OHs y CH2OH. Alfa, beta, los mismos conceptos, así que deben ir reconociendo siempre enlace hemiacetal, carbono 1, aquí directamente, ¿verdad? Enlace hemiacetal, carbono 1. Este me define si es alfa, carbono 1 me define si es beta o alfa. Y además reconocer cuál es el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Así es fácil. Esta sería una beta de ribofuranosa, que en bioquímica directamente le pueden decir ribofuranosa. Y en el carbono 2 suele perder un oxígeno para transformarse en desoxirribofuranosa. Y esta es para el ARN, ribofuranosa, y esta es para el ADN, desoxirribofuranosa. Ácido ribonucleico viene de acá, y ácido desoxirribonucleico, ADN, viene de esta molécula. Esta es la que define esos nombres. ¿Qué es lo único que hago? En el carbono 2 estoy quitando un oxígeno. Y de ahí paso de ribofuranosa a desoxirribofuranosa.
Bien, ahora sí, vamos a disacáridos, veamos preguntas. Entonces habíamos hecho esta introducción para que vean la importancia de dominar las formas cíclicas de los monosacáridos. Disacáridos son dos monosacáridos en forma cíclica unidos por un enlace tipo éter que se va a llamar enlace glicosídico. ¿Sí? Este enlace glicosídico se forma por que dos OH se unen y pierden una molécula de agua, dos OH, quedaría un oxígeno en un enlace tipo éter. Ejemplo, la maltosa. La maltosa sería la unión de dos glucosas en forma de glucopiranosa. ¿Sí? ¿Cómo se van a unir? El OH de una glucosa, este OH estaba acá en el carbono 4, y el OH de la otra glucosa en carbono anomérico, este estaba en alfa. Fíjense, aquí ya deben dominar todo. En esta molécula, este es carbono, este es enlace de miacetal, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta molécula que también es glucosa o era glucosa, este es el enlace de miacetal, carbono 1 y está en alfa. 2, 3, 4. Entonces deben reconocer que el enlace entre estas dos glucosas es del carbono 1 al carbono 4. 1, 4, el enlace. Y es alfa, porque en el carbono 1 estaba hacia abajo el OH. El OH del carbono 1 con el OH del carbono 4 se unen, se pierde agua y forman un enlace tipo éter, que de aquí en adelante se va a llamar enlace glicosídico. Entonces, la maltosa no sería otra cosa que la unión de dos glucosas en su forma cíclica por un enlace alfa 1,4. La sacarosa sería una glucosa con una fructosa. Esta es un poco más compleja. Deben conocer la glucosa, la alfa de glucopiranosa con una beta de fructofuranosa, y las dos se unen, glucosa y fructosa, alfa de glucopiranosa y beta de fructofuranosa, se van a unir mediante un enlace glicosídico que es en forma de un éter. Entonces este sería disacárido porque uno glucosa con fructosa, ambas en su forma cíclica. La maltosa sería un disacárido porque uno, dos glucosas, ambas en su forma cíclica, y además de eso hay que definir también en la nomenclatura si son enlaces alfa 1,4, si son beta 1,4, reconocer la numeración, reconocer si son alfa o beta, gracias a que me ubico cuál es el carbono anomérico, es decir, el carbono 1 de cada molécula. De ahí la importancia. Esto van a ver en bioquímica. Directamente les van a dar esta nomenclatura. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Explicarles un poquito para que entiendan cómo es esta nomenclatura. Ya hemos explicado cómo es la ciclación. Deben practicar las ciclaciones. Y ahora vamos a explicar cómo es esta nomenclatura y cómo puedo reconocer y entender mejor los disacáridos. Entonces ahí tienen un disacárido con un enlace glicosídico tipo éter. En este caso, entre el carbono 1 y 4 es un enlace alfa 1,4. Este sería el enlace glicosídico. Pierdo 1, 2 OHs. De los dos OHs pierdo una molécula de agua y el otro oxígeno que quedaba va a formar un enlace tipo éter. ¿Qué hacemos para eso? Ciclamos, ya conocemos cómo ciclar. Hacemos el ataque para escribir la alfa de glucopiranosa. Necesito el ataque por arriba y que el carbono doble enlace se vaya hacia abajo. Esta sería una alfa de glucopiranosa. Eso ya lo hemos visto. Pueden practicar volcando sus tablitas o pueden practicar llevando de la forma vertical la glucosa a la horizontal, respetando la posición de todos los OHs, acercando el OH al carbonilo y girando de manera que el CH2OH quede arriba en el carbono
que nos define la nomenclatura de OL. Bien, voy a hacer una maltosa. Una maltosa era la unión de dos glucosas en su forma cíclica, es decir, dos alfa de glucopiranosas se van a unir para formar una maltosa. Entonces esa es la idea de disacáridos. Dos sacáridos, dos monosacáridos se unen, en este caso, ¿quiénes? Para formar la maltosa, dos alfa de glucopiranosa. El OH, este es el carbono 1, ¿sí? Y este es un alfa porque está hacia abajo. Entonces el OH del carbono 1 en alfa se va a unir con el OH del carbono 4 de la glucopiranosa. ¿Cómo sé que este es 4? Enlace glicosídico, carbono 1. Este también es alfa, por si acaso. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces voy a hacer un enlace alfa, porque está hacia abajo mi OH. 1, 4. Para formar la maltosa, que es uno de los disacáridos más simples. Y listo, copio todo esto. Un OH con un H va a formar agua y el otro oxígeno va a quedar con un enlace tipo éter. Y represento el enlace alfa 1,4 de esta forma. Tengan cuidado, este no es carbono, este no es carbono. Lo represento así porque estoy mostrando que en este caso voy hacia abajo por el alfa. ¿Sí? Entonces para mostrar que voy hacia abajo, entonces le pongo hacia abajo oxígeno. Y continúo porque este OH también va hacia abajo, entonces para mostrar la dirección de los dos OHs es que estoy colocando estos vértices que no son carbono. Directamente se podrían hacer una línea vertical acá y una línea vertical acá, que es una forma también de representar sin estos vértices. Entonces tengan cuidado, estos vértices que están en libros, en todo lado, solamente me indican las posiciones. En carbono 1 el OH iba hacia abajo, es decir, es alfa. Y en carbono 4 en la glucosa, fíjense, carbono 4 en la glucosa siempre va hacia abajo. Carbono 4 en la glucosa va hacia abajo. Entonces indico la posición hacia abajo. Como los dos OH estaban hacia abajo, escribo esto. Un OH con un H de acá se va como agua y este oxígeno me quedaría para hacer el enlace glicosídico alfa 1,4. Bien, entonces han debido entender ya cómo es el enlace glicosídico entre dos OHs, el carbono 1 en alfa y el carbono 4 de la otra glucosa. ¿Cómo voy a nombrar? Esta va a ser mi cadena principal. ¿Sí? ¿Y qué sería esta de acá? Una alfa de glucopiranosa. ¿Por qué alfa? Me voy al enlace hemiacetal. Carbono 1, el OH abajo es alfa. Entonces alfa. De glucopiranosa porque respeto la posición de los OHs en carbono 2, carbono 3. En carbono 4 iba hacia abajo, ¿verdad? Sí, estoy mostrando que iba hacia abajo. Y en carbono 5 habíamos dicho que en el caso de la glucosa siempre el CH2OH arriba y el H abajo. CH2OH arriba y el H abajo. Entonces esta es mi alfa de glucopiranosa, esta de acá. Y voy a tomar el de la izquierda como un sustituyente. ¿Sí? Cuando tengo, digamos, un metano como sustituyente, le llamo metil. Entonces ahora, en lugar de glucopiranosa, como si tomo este como sustituyente, le puedo llamar glucopiranosil. ¿Sí? Entonces esta otra molécula la voy a llamar glucopiranosil. Y también es una alfa de glucopiranosil. ¿Cómo reconozco que es una alfa? Porque acá en carbono 1 el OH estaba hacia abajo y en el enlace glicosídico lo muestro hacia abajo. Hacia abajo, alfa. Hacia abajo, alfa. ¿Sí? Entonces, alfa de glucopiranosa. ¿Cómo sé que es D? En carbono 2 el OH abajo, en el 3 arriba, en el 4 abajo y en el 5 CH2OH arriba, H abajo. Listo, y debo decir cómo se une.
Este alfa de glucopiranosil, el sustituyente, se une por un enlace 1, 4. De ahí la importancia de la numeración. Este es carbono 1, enlace hemiacetal. Carbono 1, 2, 3, 4. Y este es enlace hemiacetal, carbono 1. Entonces estoy uniendo el carbono 1 con el carbono 4 con un enlace tipo alfa, porque voy hacia abajo. Entonces se dice que este enlace es alfa 1, 4, porque voy hacia abajo en el carbono 1. El beta 1, 4 va a ser diferente, voy a tener que ir de arriba a abajo. ¿Sí? Por el momento entonces, ¿cómo llamo? Esta es mi cadena principal, alfa de glucopiranosa, y este es mi sustituyente, alfa de glucopiranosil. ¿Cómo uno el glucopiranosil, metil, por ejemplo, a la cadena principal por un enlace 1,4? Y si quieren ir a mayor profundidad, este sería un enlace alfa 1,4. Preguntas hasta acá. Bien, seguimos con disacáridos. Ahí tienen, de los dos OH sale agua y quedo con un oxígeno con un enlace alfa 1,4. Estamos haciendo la maltosa. Entonces ustedes ya incluso después deben conocer, que, seguramente de memoria, que la maltosa es la unión de dos alfa de glucopiranosas por un enlace alfa 1,4, y después ya es fácil escribirlo, ¿verdad? Si conocen cómo es una alfa de glucopiranosa, lo unen por el enlace 1 a 4 y listo, ya tienen su disacárido. Pero para eso necesitas dominar la forma cíclica, reconocer el enlace hemiacetal, el carbono 1, la numeración 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y con eso recién puedes entender los disacáridos. Ahí tenemos otra animación. El carbono 1 se une con el 4 con un enlace glicosídico tipo éter para formar un alfa de glucopiranosil, 1,4 alfa de glucopiranos. Esta es la nomenclatura del disacárido, que no es otra cosa que la unión de dos alfa de glucopiranosas por un enlace 1,4. Alfa de glucopiranosil, 1,4 alfa de glucopiranosa. Se pierde agua en ese enlace y tendría un enlace tipo éter, donde deben recordar que estos ángulos no son carbonos, solamente me indican la posición de los enlaces. En el carbono 4 de la glucosa este enlace va hacia abajo, hacia abajo. En el carbono 1, como es alfa, este enlace va hacia abajo, por lo tanto este enlace se denominaría alfa 1,4. Otro disacárido, la lactosa. La famosa lactosa, el azúcar de la leche, que cuando no tenemos la suficiente cantidad de la enzima lactasa, eso ya es bioquímica, ¿verdad? Lactosa es el azúcar y lactasa, la terminación asa, es la enzima que va a cortar una lactosa. Entonces, para digerir necesito cortar una lactosa en sus dos componentes. ¿Cuáles serían sus componentes? Glucosa y galactosa en su forma cíclica. Si no tengo la lactasa, no puedo cortar mi lactosa, mi disacárido, que lo vamos a mostrar enseguida, y no puedo transformarlo en glucosa y galactosa, que estos rápidamente se metabolizan. Entonces, como disacárido, no puedo metabolizarlo y empiezan los dolores intestinales, las flatulencias, etcétera, ¿no? Entonces vayan entendiendo: osa, azúcares; asa, lactasa, enzimas. Esas son las características de los nombres en bioquímica. ¿Cómo voy a unir mi galactosa, que está por si acaso como una beta de galactopiranosa? Entonces deben tomar su tablita y deben hacer el enlace hemiacetal. Este es carbono 1 y el OH va para arriba. Entonces por eso es beta.
¿Por qué es D-galactosa? Porque la posición de los OHs va a ser diferente. La galactosa es un epímero de la glucosa. La única diferencia entre galactosa y glucosa va a ser la posición de un OH en carbono 4. Fíjense, en la glucopiranosa el carbono 4 trae un OH hacia abajo. En la galactopiranosa, el carbono 4, este es enlace hemiacetal, carbono 1, 2, 3, 4, trae un OH hacia arriba. Basta que cambies este OH de abajo hacia arriba, deja de ser glucosa y sería galactosa, en este caso galactopiranosa. Y va a ser beta de galactopiranosa porque en el carbono 1 trae el OH hacia arriba. Entonces, ¿qué va a ser tu lactosa? Una beta de galactopiranosa unida a una beta de glucopiranosa. Esta ya no es alfa, es beta porque trae el OH hacia arriba en carbono 1. Bueno, unimos entonces el carbono 1 de la galactopiranosa con el carbono 4 de la glucopiranosa. Y este enlace va a ser 1,4, pero va a ser beta. Este me va a mandar porque el beta está hacia arriba. Entonces vamos a unir, fíjense, beta hacia arriba. Este no es carbono, solamente me muestra que el OH estaba hacia arriba. Se pierde un OH con un H y me queda este otro oxígeno en forma de éter. Y este no es carbono, me muestra que el OH va para abajo. Y listo, aquí tendría una beta, un enlace beta 1,4. Beta, porque voy hacia arriba, beta 1,4. Este es el hemiacetal, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí la importancia de reconocer el enlace y la numeración. Entonces les repito, este enlace en diagonal, cuando lo vean, porque ya de un vistazo en bioquímica deben reconocer cuándo es alfa, cuando voy con todo hacia abajo. Cuándo es beta, cuando voy en diagonal. Entonces, ¿por qué es beta? Porque el sustituyente, el carbono numérico del sustituyente es el que manda. Si el carbono 1 del sustituyente está hacia arriba, es decir, en beta, entonces el enlace es beta 1, 4. 1, 4. Y estas líneas solamente me muestran la posición de los OHs. ¿Cómo nombro? Esta era mi cadena principal, sigue siendo en este caso una beta de glucopiranosa. Carbono 1, OH arriba, beta. Esta es glucopiranosa porque en el carbono 2 OH va abajo, en el 3 OH va arriba, en el 4 va abajo y en el 5 CH2 OH arriba, H abajo. En esta ya no se escriben los hidrógenos, pero aquí sí reconocen, ¿verdad? Beta, glucopiranosa. Habíamos dicho que la galactosa era epímero. La única diferencia entre glucosa y galactosa era la posición del OH en el carbono 4. Esa es la única diferencia entre las dos. Lo demás es igual, ¿verdad? OH abajo, OH abajo. En el carbono 3, OH arriba, OH arriba. En el carbono 5, CH2, OH arriba, CH2, OH arriba. El carbono 4 es la única diferencia entre la galactopiranosa y la glucopiranosa. Por lo tanto, estos dos serán epímeros, se diferencian solo en un carbono quiral. Sigue la quiralidad, sigue la importancia de reconocer que no puedo cambiar la posición de los OHs porque ya estoy hablando de otras moléculas y eso es estereoquímica. ¿Sí? Bien, entonces he hecho la unión y esta va a ser la cadena principal, se queda como beta de glucopiranosa y la galactopiranosa va a ser el sustituyente, por lo tanto le digo beta de galactopiranosil. Esta es galactopiranosil y esta glucopiranosa. Bien, como uno mi sustituyente con mi cadena principal por un enlace beta hacia arriba, 1, 4. Entonces este OH iba hacia arriba, represento hacia arriba. De los dos OHs, un OH con un H va a formar agua y desaparece y hago un enlace tipo éter y muestro que en carbono 4 el OH iba hacia abajo, por eso lo dibujo así. Y deben reconocer que este es un enlace beta 1,4.
beta 1, 4. Entonces, la lactosa va a ser la unión de una galactosa en su forma cíclica con una glucosa en su forma cíclica con un enlace beta 1, 4. La lactasa es aquella enzima que reconoce a la lactosa y es capaz de cortar este enlace para transformar el disacárido lactosa en glucosa y galactosa, que ambos son fácilmente metabolizables. En caso de que no tengas lactosa, en tu cuerpo queda, lactasa, perdón, en tu cuerpo queda la lactosa, y como no se puede digerir, o sea, no hay enzimas que digieran, que corten directamente la lactosa, si es que no está la lactasa, entonces empieza a causar problemas estomacales. Entonces, ¿qué hace la lactasa? Corta y vuelve la lactosa en una molécula de glucosa en forma cíclica y otra de galactosa, y ambas ya son más metabolizables por sus respectivas enzimas, entonces no habría mucho problema. Por eso es que sugieren tomar la enzima lactasa cuando uno consume derivados de lácteos o lácteos, o en el caso de la leche delactosada directamente le ponen encima a la leche y esa enzima va cortando y ya no vas a tener lactosa en esa leche, vas a tener glucosa y galactosa. Claro que no siempre el 100% se va a degradar, va a tener algo de lactosa, pero en mucha menor proporción y causa menos problemas o menos daños estomacales. Preguntas. Ninguna. Deben estar maravillados con los disacáridos. Qué bueno, sigamos. Ahí tienen una animación de cómo se produce un enlace alfa 1,4 entre una molécula de galactosa y una de glucosa. Yo ya reconozco de un vistazo la galactosa porque en el carbono 4 trae un OH hacia arriba. Entonces digo, esto ya no es glucosa, esto es galactosa. ¿Sí? En cambio, reconozco la glucosa porque en el 2 trae el OH abajo, en el 3 arriba, en el 4 abajo. Ahí está la diferencia entre las dos, ¿no? Y el 5, que es el carbono D, siempre trae CH2OH arriba y H abajo. Entonces son las lógicas. Trato de darles las lógicas para que memoricen más fácilmente. Si han memorizado una glucosa, es fácil memorizar la galactosa. Solamente al carbono 4 le cambian la posición del OH. ¿Sí? Así memoriza. Pero también eso induce en error. Fíjense, basta que cambie la posición de un OH y H o que no te acuerdes, ya dejas de hablar de glucosa. Si le has cambiado no intencionalmente el OH del carbono 4 hacia arriba, esto ya no es glucosa. ¿Qué será? Galactosa. Galactosa en su forma cíclica, que se llama galactopiranosa, y beta, porque en el carbono 1 o anomérico trae el OH arriba. Ahí entonces, si han entendido bien la forma cíclica, los enlaces semiacetales, la numeración, la importancia de los carbonos quirales y la posición de cada uno de los enlaces, entonces ya llegas a dominar fácilmente lo que serían disacáridos. Veamos otro, la celobiosa. En el caso de la celobiosa tienes la unión de dos glucosas, en este caso en forma beta de glucopiranosa. Sí, la maltosa eran dos glucosas como alfa de glucopiranosa y ahora vas a tener dos glucosas en forma de beta de glucopiranosa. Ya estarán sospechando que el enlace va a ser beta 1,4. ¿Sí? Bien, ¿cómo hago la unión de estas dos glucosas? El carbono 1 del sustituyente, que este se va a transformar en glucopiranosil, el carbono 1 en beta, se va a unir con el carbono 4 de la glucosa. Entonces, enlace miacetal, carbono 1, 2, 3, 4. Enlace miacetal, carbono 1. Entonces, beta hacia arriba. Y en la glucosa siempre el carbono 4 trae el OH hacia abajo. La importancia de la estereoquímica y la posición de los OHs en estos carbonos quirales. No olviden, este es quiral, quiral, quiral y quiral, ¿no? Entonces, quiral, quiral, quiral y quiral.
la importancia de la posición de los enlaces acá es indiscutible, basta que cambies un enlace y ya dejas de hablar de la molécula de glucosa. Y ahí tienen, una beta de glucopiranosa. ¿Por qué beta? Porque el OH viene hacia arriba, con otra beta de glucopiranosa, con un enlace beta 1,4. Entonces, hacia arriba, beta, carbono 1 con carbono 4. ¿Por qué este va hacia abajo? Porque en carbono 4 el OH va hacia abajo. Entonces voy a unir desde aquí arriba hasta aquí abajo, ¿sí? Dejándome un oxígeno, porque el OH con un H seguido como agua y quedo con un oxígeno en forma de éter. Les repito, estos no son átomos de carbono, solo me señalan que este era beta hacia arriba, en que en carbono 4 este iba hacia abajo, y este es el enlace beta 1,4. Beta 1,4, y ya deben recordar que el alfa 1,4 era todo hacia abajo. Esa es la característica. ¿Cómo nombramos? Esta es mi cadena principal, beta de glucopiranosa. Esta, que era beta, también beta de glucopiranosa, se va a transformar en un sustituyente, beta de glucopiranosil. Entonces, si conoces los anillos, fácil, beta de glucopiranosa y el sustituyente beta de glucopiranosil, enlazados por un enlace beta hacia arriba, 1, 4. ¿Por qué pongo hacia abajo el 4? Porque el OH estaba hacia abajo. En el examen van a escribir disacáridos. De sus tablas, les vamos a permitir las tablas, pero ustedes van a escribir con esta nomenclatura el disacárido que se les dé, a manera de practicar y a manera de que su materia de bioquímica sea más llevadera. Entonces, en nuestra clase presencial seguramente practicaremos en armar las formas cíclicas de los disacáridos y en unirlas. La unión es fácil, ya reconozco el enlace beta 1,4, ya hemos visto el enlace alfa 1,4 y después vamos a ver algunas otras variantes de enlace que nos ayuden a entender mejor este tema. Bien, y hay una pregunta. Voy a revisar en mi otro dispositivo. Ya. Ariana pregunta, ¿solo se unen cuando las moléculas son alfa, alfa y beta, beta o se pueden mezclar? Se pueden mezclar y dependiendo de eso va a ir la nomenclatura. En el caso de la sacarosa ya vamos a ver que una puede ser alfa y la otra beta, ¿no? Entonces, no siempre, el compañero dice, siempre tengo que estar con los dos en beta o uno en alfa y otro en beta. Entonces, en este caso se pueden mezclar. Es más, en un disacárido, fíjense, este que era beta ya no se va a mover porque ya lo tengo en el enlace glicosídico acá. Entonces, este lo sello como beta. Este carbono 1 se sella como beta. Sin embargo, este queda libre. Y si recuerdan, este tenía equilibrio. Este puede abrirse a alcohol y aldehído y puede volver a ciclarse. Es decir, este puede interconvertirse todavía en beta o en alfa. En beta o en alfa. Es más, este puede comportarse como aldehído. Esa es la explicación de por qué algunos disacáridos son azúcares reductores, es decir, que se oxidan. Entonces, este ya no se abre ni se cierra. Es muy importante esta pregunta, ¿no? Es como si hubiera matado este carbonilo. Queda sellado con su enlace glicosídico. En cambio, el carbonilo de acá puede abrirse. El enlace miacetal, este vuelve a ser alcohol y este vuelve a ser carbonilo. Y de ahí puedo decir que este sea beta, que este sea alfa. Por un tema de didáctica les estamos mostrando para que no se confundan eso. Pero deben recordar siempre que este puede interconvertirse a alfa o beta. Solo este. Este ya no. Como ya tiene enlace, ya no se mueve. En cambio, este carbono anumérico puede volverse a ser alfa
o beta porque se abre y se cierra. O puede reaccionar como carbonilo cuando se abre, y eso ya vamos a ver en azúcares reductores y no reductores. Vamos a explicar un poco eso. Y por qué es que este carbono puede transformarse en aldehído y el aldehído a su vez puede oxidarse. ¿Sí? Entonces cuando se oxida va a ser un azúcar reductor. Eso es importante. Y además, si tengo aquí un aldehído, por el equilibrio tautomérico, el aldehído puede transformarse en cetona, o si tengo una cetona, la cetona puede transformarse en aldehído. Entonces, todos los conocimientos que tienen de química orgánica entran acá para explicar muchas situaciones, en este caso de los azúcares, muchas situaciones de la bioquímica. Muy interesante la pregunta. Entonces, no siempre consideren que los enlaces van a ser alfa, alfa o alfa, beta, pueden variar. Lo más importante es que no varíen en el 1,4. ¿Sí? Si este digo que es beta, este siempre va a ser beta. Y se queda como beta porque ya está fijado por el enlace glicosídico. En cambio, este todavía puede cambiar de alfa a beta. Este enlace, este carbono anomérico, lo maté con el enlace glicosídico, por decir así. Lo fijé, mejor que matar. Lo fijé en beta. Y este puede intercambiarse de beta a alfa. Sacarosa, precisamente lo que va a su pregunta. ¿Qué va a ser la sacarosa? La unión de una alfa de glucopiranosa con una beta de fructosa, ¿sí? Fructofuranosa. Entonces, una alfa con una beta. Para responder eso de que no siempre deben unirse o deben representarse alfa con alfa y beta con beta. La sacarosa es la unión de una glucopiranosa en alfa, es decir, con el OH en carbono anomérico hacia abajo, con una fructofuranosa en beta, es decir, el OH de la fructosa en como fructofuranosa está hacia arriba en el carbono anomérico. Este era el carbono cetona, la fructosa es una cetona, y si en el carbono cetona el OH va para arriba, es beta. Este era el carbono aldehído, y en este caso esos son los anoméricos, ¿verdad? Si el OH va para abajo en el que era aldehído, se llama alfa. Entonces el anómero es o la cetona o el aldehído. Esto ya lo hemos estudiado, recordemos cómo es la fructosa. Entonces, ¿qué va a pasar en la fructosa? El OH del carbono 5 va a atacar al carbonilo, que sería en este caso el carbono 2, no el 1, del acetón, ¿no? Entonces deben reconocer el enlace hemiacetal, carbono 2, porque antes estaba el carbono 1. En el carbono 2, que es el grupo carbonilo, esta vez voy a tener un OH y no un H, ¿verdad? Acá tenía un H porque este es aldehído. En cambio, como este es cetona, voy a tener CH2OH, y la posición del OH en el carbono 2 es el que me define si es beta o es alfa. Si va hacia arriba el OH en el carbono 2, es beta. Si en el carbono 2 el OH va hacia abajo, es alfa. En este caso requiero una beta de fructofuranosa. ¿Qué he hecho? He volcado la molécula, he acercado el OH del carbono 5 al carbonilo. Eso pueden hacer ustedes de esa forma. Como este carbono 5 es de la familia D, si lo vuelco el OH para que se acerque al carbonilo, ¿qué va a pasar? En el carbono 5, el CH2OH arriba y el H abajo. Este era el alcohol, era este, y he atacado por abajo, de manera que el doble enlace de la cetona se vaya hacia arriba como OH. La primera gran diferencia entre aldosas y cetosas es que en las cetosas es el carbono 2 el anomérico y tengo un CH2OH. En cambio, en aldosas es el carbono 1 el anomérico y tengo solamente H. ¿Sí? Carbono doble enlace H, aldehído. Carbono doble enlace carbono, carbono, cetona. Entonces es por eso que este debe ser cetona y
De igual forma, este es el anomérico y el OH, la posición del OH en el anomérico es el que manda. Deben practicar un poquito esto. Vuelquen la molécula, deben respetar la posición del... En el 3, por ejemplo, si vuelco, este va hacia abajo y el OH va hacia arriba. En el 4, el OH va hacia abajo y el hidrógeno va hacia arriba. En el 5, ya saben que al girar, para que el OH se acerque al carbonilo, como todos son D, todos de la familia D en el carbono 5, van a traer un CH2OH arriba y un H abajo. Eso es porque en todas las D aldosas y cetosas, esto es exactamente igual. ¿Sí? CH2OH, COH a la derecha. Listo. Entonces, ¿qué hago? Este va hacia arriba, este hidrógeno va hacia abajo y uno con este OH al carbonilo en el enlace NiAcetal. Listo. Cuando ya tengo mi alfa de glucopiranosa y mi beta de fructofuranosa, voy a unirlas. ¿Cómo es la sacarosa? La unión del carbono 1 del alfa de glucopiranosa en posición alfa con el carbono 2 de la beta de fructofuranosa en posición beta. En este caso voy a fijar los dos anoméricos. Este que era aldehído no se va a mover más. Y este que era cetona no se va a mover más. Entonces, una de las formas de representar es, este lo tomo como estaba. Este OH con este OH reaccionan liberando agua y formando un enlace éter, ¿verdad? Este va hacia abajo, por eso es alfa, hacia abajo, alfa. Este de la fructosa va hacia arriba, beta, ¿sí? Hacia arriba, beta. Entonces, uno, el enlace anomérico, el carbono anomérico de la glucopiranosa, que sería este, el aldehído, con el carbono anomérico de la fructosa, que sería el carbono 2. Y estoy fijando, este ya no se va a volver más en aldehído y este ya no se va a volver más en cetona. Pierdo un aldehído y pierdo una cetona. Por eso esta molécula no se oxida, porque ¿quién se oxidaba? El aldehído se oxidaba a ácido, ¿verdad? Y como no se oxida, es una molécula, es un azúcar no reductor. Les repito, ¿por qué no se oxida? Porque este que era aldehído, listo, lo fijé con el enlace glicosídico y se queda como está. Ya no puedo transformarlo en aldehído porque dejaría de ser disacárido. Lo fijé. Y este que era cetona también lo fijé. ¿Y por qué este que era cetona? Porque hemos visto que con el equilibrio tautomérico, si este se podría abrir, si la cetona se abre, entonces por equilibrio tautomérico se transforma en aldehído y el aldehído puede oxidarse. Entonces todas esas cosas de orgánica 1 deben dominar para cuando hagamos azúcares reductores y unos reductores. Si nos da el tiempo, estimo que sí vamos a hacer esa práctica todavía en laboratorio y ahí les vamos a explicar por qué algunos disacáridos son reductores y no reductores. La sacarosa es un azúcar no reductor porque este aldehído se fijó, ya no va a ser más aldehído, y esta cetona se fijó. ¿Qué pasa si la acetona estaría libre en un disacárido? La acetona por equilibrio tautomérico se transforma en aldehído y el aldehído se oxida, entonces ya sería un azúcar reductor. Pero como en este caso ya no tengo aldehído, ni cetona que se transforme vía equilibrio tautomérico en aldehído para oxidarse, entonces la sacarosa, se van a acordar eso, sería un azúcar no reductor. ¿Cómo lo nombro? La glucosa va a ser el sustituyente, entonces va a ser glucopiranosil, alfa de glucopiranosa, alfa de glucopiranosil, y esta va a ser la cadena principal. Pero ya no le voy a decir beta de fructofuranosa, ¿sí? Le voy a cambiar el nombre a fructofuranósilo. ¿Por qué? Porque cuando tú sustituyes, este es un sustituyente, ¿verdad? Cuando tú sustituyes acá este hidrógeno por cualquiera, por un CH3, por lo que sea, en carbono anomérico, ya se deja de llamar furanosa y se llama furanósilo. Entonces, siempre que sustituyan en carbono anomérico, por ejemplo aquí, este es carbono anomérico. En lugar de OH le pongo OCH3
CH3 sería un sustituyente metil, listo, este ya deja de ser furanosa y es un furanósido. Entonces hay esas transformaciones de los azúcares. Entonces, como ahora estoy uniendo, antes unía el carbono 1 con el 4, ¿verdad? El 1 era anomérico y el 4, etcétera, no era anomérico. Como estoy uniendo dos anoméricos, cuando sustituyan el hidrógeno del carbono alfa o beta de algún monosacárido, basta que sustituyan el carbono anomérico, el H por un CH3, entonces ya es furanósido. ¿Qué estoy sustituyendo acá? El H por una alfa de glucopiranosil. ¿Sí? Entonces también sería un furanósil. Entonces le cambia el nombre. Alfa de glucopiranosil. Y este sigue siendo beta porque va hacia arriba. Este es alfa porque va hacia abajo. Y este es beta porque va hacia arriba. Pero ahora se llama furanósido porque he cambiado. Aquí he puesto un sustituyente en el oxígeno del carbono anomérico, basta que pongan un sustituyente y cambia de furanosa a furanósido. Eso para cuando nombren sus monosacáridos, etcétera. En bioquímica es muy común encontrar eh, los óxidos, en este caso furanósidos. ¿Sí? Bien, hay otra forma de representar la sacarosa. Es decir, aquí hemos representado con la más fácil, la glucosa arriba y la fructosa abajo, para no cambiar la posición alfa, beta, etc. Hay otra forma de representar la sacarosa que es poner lado a lado la glucosa con la fructosa. Y eso está en los libros y deben también entender y reconocer. Entonces, de la forma más lógica, porque aquí reconoces un alfa de glucopiranosil, o sea, reconoce la alfa de glucopiranosa unida por enlace 1. ¿Sí? Enlace 1. 1 con 2. El enlace es 1, 2. ¿Sí? Y reconoces la beta de fructofuranosa, entonces no cambias nada, solamente unes 1 con 2. 1 con 2. Como estoy sustituyendo el OH del carbono anomérico, ya no le llamo furanosa, sino furanósido, y este es el sustituyente. Entonces eso es muy fácil. Sin embargo, alguien quiere poner lado a lado la fructosa con la glucosa. Y esa sería la parte más difícil. Entonces, la fácil, el 1 con el 2, el enlace 1, 2, que sería la sacarosa, la unión de una glucosa con una fructosa por un enlace 1, 2, donde inmovilizo el aldehído de la glucosa y la cetona de la fructosa. Por lo tanto, este va a ser un azúcar no reductor. No voy a tener ni aldehído ni cetona libre. Si tuviera cetona libre, la cetona se interconvierte en aldehído y el aldehído se oxida y sería un azúcar reductor, porque al oxidarse reduce a alguien. En este caso, no tengo libre ni el aldehído ni la cetona. Este no se oxida ni se reduce y es un azúcar no reductor, la sacarosa. Eso también vamos a terminar de ver en orgánica 2, pero lo van a ver en laboratorio y también en su teoría de bioquímica 1. Bien, les decía, la otra forma de representar es lado a lado. Para representar lado a lado, giran la molécula. Es decir, este carbono 2 vendría hacia la izquierda y el carbono 5 sería hacia la derecha. ¿Sí? Es el carbono 2 lo traen a la izquierda y el carbono 5 a la derecha. Cuando hagan este tipo de giro en la beta de fructofuranosa, van a cambiar la posición de todos los H's y OH. Fíjense, este es el carbono 2. ¿Cómo era el carbono 2? Traía el OH arriba y el CH2OH abajo. Si lo he girado, el carbono 2 ahora va a traer el OH abajo y el CH2OH arriba. Eso es por un tema simplemente de modelos moleculares. Si ustedes giran por la posición, por la estructura tridimensional, van a ver que en el carbono 2, al girar, el OH se va hacia abajo y el CH2OH arriba. En el carbono 3, que ahora sería este, el OH iba arriba
y ahora va hacia abajo. En el carbono 4 el OH iba abajo y ahora va arriba. Y en el carbono 5 el CH2OH iba arriba y ahora va abajo. Entonces cambian la posición de cada uno al girar, al traer el carbono 2 desde la derecha hasta la izquierda, cambia la posición de cada uno de los enlaces, pero sigue siendo fructosa. Entonces esta sigue siendo fructosa. Y una vez que ya está cambiada la posición, lo único que hago es poner lado a lado. Voy a unir en este caso el OH hacia abajo, sigue siendo alfa 1. Y como ha quedado el OH hacia abajo al cambiar en la fructofuranosa, entonces sigue siendo beta, fíjense. Aquí, para que no se confundan, les estoy explicando. Alguien puede discutir, esto no es beta, porque el beta me has enseñado que va hacia arriba y aquí tu beta está hacia abajo. No, sigue siendo beta. Solo que has hecho, has cambiado, has llevado tu CH2, tu carbono 2 de la derecha hacia la izquierda. Y al mover así tu molécula, cambian las posiciones. El OH que estaba hacia arriba, ahora va hacia abajo, pero sigue siendo esta molécula. Es decir, si la miro así, sigue teniendo el OH hacia arriba. Entonces, por eso este beta solamente me muestra la inversión. Antes tenías tu carbono 2 a la derecha y ahora tienes tu carbono 2 a la izquierda. Este es el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces ese cambio de un lado al otro va a hacer que este siga siendo beta, porque si esta molécula la vuelves a su posición original y vas al anomérico, el OH va a estar arriba. Entonces esto es solo para que entienda, ¿verdad? Esto se mantiene como alfa de glucopiranosa, alfa hacia abajo, no hay problema con este. Y si en los libros ven que esta es beta de fructofuranósido, es porque le han cambiado de posición, nada más. Han llevado el carbono 2 que estaba a la derecha al carbono 2 que estaría ahora a la izquierda, y al hacer eso van a cambiar la posición de todos los enlaces. ¿Sí? En el carbono 3 el OH estaba arriba en esta molécula. Al girarlo en el carbono 3 el OH abajo. En el 4 esta trae el OH arriba y aquí el 4 trae abajo. Entonces han cambiado la posición de todos los enlaces cuando traes el C2, el carbono 2 de la derecha a la izquierda. De la derecha a la izquierda. Por eso dicen que este sigue siendo beta, ¿verdad? Entonces acá dicen es beta porque he volcado mi molécula. Nada más. Pero si la regreso a su posición original y me fijo en el anomérico, no ha cambiado. El OH sigue hacia arriba y por eso se llama beta. Esta es la estructura un poco más difícil de la sacarosa, pero que deben conocerla, deben conocer por qué beta, si está hacia abajo, por qué he volcado mi molécula, nada más. Y lo demás es reconocer la fructofuranosa, la glucopiranosa, y que están unidas desde el carbono 1 al carbono 2. Para que una del 1 al 2 he tenido que volcar mi molécula para acercar el 2 al 1 y mostrar este enlace. Acá no hay problema, no he volcado esta es alfa. Y acá esta sigue siendo beta, aunque vaya en este caso hacia abajo, sigue siendo beta porque he volcado, ¿no? Si esa molécula parto y la regreso a su forma original en carbono numérico, el OH va para arriba y va a ser siempre beta de fructofuranosa. Entonces son las dos formas de escribir sacarosa. La sencilla, sin cambiar, este es beta y este es alfa, uno el carbono 1 con el carbono 2. Y la compleja lado a lado, que va a implicar cambiar el carbono 2 de la derecha hacia la izquierda y unir el 1 con el 2 lado a lado de esta forma. Y lo único raro sería que le digan beta cuando va para abajo. ¿Sí? ¿Y cuál es la explicación? Sí, este es beta todavía. Es beta, solo que al moverlo se ha ido para abajo su enlace. ¿Cómo es mover? Trae el carbono 2 desde la derecha hasta la izquierda. Aquí estaba la derecha, lo he traído acá y el 5 habría ido a la izquierda. Entonces al hacer ese movimiento de la molécula, este aparecería abajo
pero al regresar a su forma original seguiría siendo beta. Entonces, esta es una alfa de glucopiranosil, sustituyente. Enlace 1,2, beta de fructofuranócido. Furanócido porque estoy sustituyendo algo en el OH del carbono anomérico. Preguntas hasta acá. Creo que hay otra pregunta. Vamos a revisar eso más. Ya estamos entrando en lo que es plenamente bioquímica. Eh, bueno, hemos respondido la pregunta de Ariana, pero esta otra pregunta de Neida, a ver, vamos a revisar un poquito si la ha completado o no. Ya la ha completado. Sí, Neida dice, para la formación de la sacarosa es necesario que la glucosa sea alfa, sí. Para la sacarosa tu glucosa debe estar en alfa y se sella en alfa, ¿sí? Ya sea en esta o en la anterior, es alfa y se sella, no se mueve más. ¿Sí? Entonces la glucosa en alfa, para el caso de la sacarosa, hacia abajo, ¿sí? Y se sella. Igual en esta otra molécula, alfa, y no se mueve más. Entonces la glucosa va a estar siempre en alfa en el caso de la sacarosa, porque al hacer el enlace glicosídico ya no se mueve. Este ya no puedo interconvertirlo en aldehído, ¿sí? Es el alcohol y aldehído, pero al hacer el enlace glicosídico lo fijo. Este ya no se mueve. Este era acetona y al hacer el enlace glicosídico de esa acetona lo sello, ya no se mueve, ¿no? Entonces este queda como alfa y este como beta. Cuando unan con el ácido glicosídico un carbono anomérico, ese se sella, ¿sí? El que queda libre, ese se puede volver a abrir o cerrar, como habíamos explicado antes, ¿sí? Por ejemplo, en la lactosa, ¿cuál se ha sellado? Este era carbono anomérico, queda como beta y no se mueve más. Pero en esta molécula no es sellado el anomérico, es unido por el 4. Entonces este anomérico queda libre. Este, como les decía, puede volverse alfa o beta. Solo para efectos de que no se confundan, estamos partiendo de la misma molécula, ¿no? Pero en algún momento pueden ver o reconocer o cambiar la posición de este. Este no está sellado, que significa que este hemiacetal puede volver a ser aldehído y alcohol. Y puede estar en alfa o en beta, o puede estar como aldehído y como alcohol. Entonces, este sigue abierto, este anomérico. En cambio, el que ha hecho el enlace glicosídico, este queda sellado. En el caso de la sacarosa, los dos anoméricos se han sellado. Anomérico y anomérico. Aldehído y cetona se sellaron con el enlace glicosídico y no se mueven más en sus alfas o betas y tampoco van a llegar a ser aldehídos ni cetonas. Por lo tanto, habíamos dicho que la sacarosa era un azúcar no reductor, ¿sí? Ahí tienen la sacarosa unida lado a lado y aquí se ha cambiado ya la fructofuranosa, que traía el C2 hacia la derecha, aquí está hacia la izquierda. Entonces, en este caso de la sacarosa, como es sellado el carbono 1, este sí queda como alfa y este queda como beta. Ya saben, no discutan que el beta va para arriba, sí. En este caso, ¿por qué este beta va para abajo? Porque he volcado mi molécula, ¿sí? Este era arriba y al volcarlo ha aparecido mi OH para abajo, pero sigue siendo beta. Bien. Eh, Se habrán dado cuenta la necesidad de
conocer la forma cíclica, las numeraciones, cuál es el carbono anomérico, es decir, cuál era el aldehído cetona, los enlaces semiacetales, los enlaces éteres, etcétera. Toda la orgánica básica es necesaria para entender la bioquímica. Entonces, estimo que vamos a quedar acá porque carbohidratos vamos a trabajar después, pero nuevamente, fíjense, ¿qué enlace es este? Eso ya en bioquímica deben reconocer. Hemiacetal, carbono 1. Y este es el carbono 4. ¿Cómo sé que es el 4? Hemiacetal, carbono 1, 2, 3, 4. Este es un enlace alfa 1, 4. Necesario para entender polisacáridos. ¿Este qué enlace es? Alfa 1, 4. ¿Este qué enlace es? Alfa 1, 4. Lo que acabamos de aprender se va a usar en polisacáridos. ¿Qué molécula es esta? Este es alfa, ¿verdad? En el 2 hacia abajo, 3 hacia arriba, 4 hacia abajo, 5 CH2 arriba, esta es glucosa. Eso también deben reconocer. Esta es glucosa, glucosa, glucosa y glucosa. Esta glucosa está unida a esta por un enlace alfa 1,4. Esta glucosa está unida a esta por un enlace alfa 1,4. Esta glucosa unida a esta por un enlace alfa 1,4. Si quieres dominar polisacáridos, debes reconocer que esta es glucosa, cuál es el carbono 1, cuál es el 4, cuál es el enlace hemiacetal. Si, cómo reconocer que como va hacia abajo es alfa y en el 4 de la glucosa el OH va hacia abajo, entonces enlace alfa 1,4. Alfa 1,4. De un vistazo. Y de aquí, de Howard, puedes pasar a otras proyecciones e ir reconociendo otros tipos de enlace, ¿verdad? Alfa 1,4. Alfa 1,4. Alfa 1,4. Y aquí ya vamos a reconocer otros. Alfa 1,6. ¿Por qué alfa 1? Este es el hemiacetal, carbono 1, anomérico. Y cuando va hacia abajo, el OH en el anomérico es alfa. ¿Por qué 6? Este es el hemiacetal, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estoy uniendo el 1 por el 6 con un enlace alfa porque va hacia abajo. 1, 6. 1, 6. Esto es para ramificaciones de polisacáridos. Y no solamente hay enlaces, este es alfa, ¿sí? Ya no lo representamos como acá, hemos dicho hacia abajo y hacia abajo. Podríamos poner directamente hacia abajo y hacia abajo para evitar pensar que estos son carbonos. Entonces, si has entendido este alfa 1,4, es fácil entender que este también es alfa 1,4. Y creo que esta es más precisa, ¿no? Alfa 1,4. Alfa 1,4, alfa 1,4. Alfa hacia abajo, carbono anomérico hacia abajo, 1,6. Entonces, para entender polisacáridos, debes reconocer los enlaces 1,4, reconocer que estos son glucosas, pasar de Howard a la estructura tridimensional. Esto es lo que van a estudiar en bioquímica. Entonces, acá debes reconocer el tipo de enlaces, alfa 1,6, alfa 1,4, etcétera, 1,4, 1,4. Y eso lo necesitas para polisacar. Entonces, el único último mensaje que quería darles es mostrar cómo ha sido necesario todo lo que hemos estudiado en Orgánica 2, estereoquímica, hemiacetales, aldosas, cetosas, para entender disacáridos, porque en disacáridos tienes que trabajar con ciclo. Y para entender polisacáridos debes dominar disacáridos, reconocer los enlaces alfa 1,4, beta 1,4, alfa 1,6, alfa 1,2, etcétera. Entonces es necesario ir reconociendo todas estas moléculas. Entonces la siguiente terminamos explicando brevemente los
polisacáridos, cuáles son, y ahí ya deben reconocer que en los polisacáridos van a haber enlaces alfa 1,4, beta 1,4, alfa 1,6, etcétera, varios tipos de enlaces. Aquí 1,4, 1,4, 1,6, el 1,6 relacionado con ramificaciones, el 1,4 relacionado con cadenas lineales. Eso vamos a explicar en la siguiente clase para terminar este capítulo de carbohidratos y ya es ir pensando en otro capítulo de la bioquímica, otra base de la bioquímica que les vamos a dar en Orgánica 2 para que entiendan mejor su bioquímica. Si no hay preguntas, vamos a ir concluyendo la clase.